Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es el profesor Ricardo Romero, soy profesor de Historia y en esta ocasión estamos con los alumnos de primer año de secundaria para su tema número 8, que es poblamiento del Perú, periodo arcaico temprano. Como yo les expliqué en la clase pasada, el poblamiento del Perú lo vamos a ver en tres periodos: el lítico, que ya lo vimos en el tema número 7, el arcaico, que se subdivide en arcaico temprano y arcaico tardío, o también le llaman arcaico inferior, arcaico superior respectivamente. Y por último, el periodo formativo. ¿Está bien? Hoy vamos a ver dentro del periodo arcaico la primera parte, que es el periodo arcaico inferior o periodo arcaico temprano. ¿Ya? Bien. Para esto utilicemos este resumen que yo he hecho para que puedan entenderlo mejor. Este periodo arcaico temprano o inferior, aquí vamos a ver la historia ya de algunos pobladores que comienzan a entender mejor la naturaleza y se vuelven cazadores selectivos y por primera vez horticultores, es decir, producen sus propios alimentos poco a poco. ¿Ya? Vamos a ver su medio geográfico, las causas que los hacen llegar a tener estas características que les dije y los representantes más importantes de aquella época, los restos humanos de este periodo. Bien, vamos a empezar entonces con el medio geográfico. Si ustedes recuerdan, en el periodo lítico vimos parte del Pleistoceno, la era del hielo, la megafauna, ¿cierto? Pero aquí ya no. Aquí vamos a hablar del Holoceno. Aquí estamos hablando de un periodo de calentamiento, un periodo en el que se deja de lado esa época fría, gélida, y ahora llegamos a una época de descongelamiento de los glaciares. Veamos qué es lo que provoca esto. Miren, la costa, si ustedes recuerdan, en el Pleistoceno era una costa con lomas, ya tenía vegetación, era húmeda y era una costa más extensa. Ahora la costa es menos extensa. ¿Por qué se ha achicado la costa? Porque como ahora estamos en la época del calentamiento, los casquetes polares se han descongelado y el nivel del mar ha subido. Y ahora por eso tenemos menos costa. ¿Qué más? Las lomas comienzan a desaparecer. Sí, las lomas desaparecen y ahora comienza a desertificarse la costa, como la costa actual, ¿no? Eh, Sierra llena de vegetación. Sí, tenemos una sierra llena de vegetación en aquel tiempo ya. Los casquetes de las montañas que se encuentran pues en los nevados y todo ello comienzan a descongelarse, los ríos comienzan a aparecer con mayor cantidad y esto provoca también que haya mayor vegetación. Como les decía, ¿no? Pocos glaciares, ¿no? Que hay. Y la selva comienza a crecer en abundancia de vegetación. Esa selva que era en poca cantidad de vegetación ahora comienza a tener cada vez más. Como les decía, ¿no? Los casquetes polares se derriten, hay más agua, las nubes pasan, hay más lluvia y ahí está. Ahora sí, podemos hablar de eso, ¿no? Una selva, una Amazonía con vegetación. ¿Qué pasa con la megafauna? Con esos animales que les mostré, ¿no? El mamut, el megaterio, el esmilodonte, que es el tigre de dientes de sable y otras cosas más. ¿Qué pasa con ellos? Se extinguen. Se extinguen porque estos van a dar vida a otros ya. ¿Ya? Los mamuts se extinguen para dar vida pues a los elefantes que son sus sucesores, que se han adaptado. Los tigres de dientes de sable desaparecen para dar vida pues a estos felinos andinos que, ¿no? que aparecen, ¿no? Jaguar, el tigre netamente, etcétera, ¿no? Y bueno, otros animales también comienzan a tener su propia adaptación, ¿no? Dejan esa época fría, ahora se adaptan, ¿no? Aparecen esas nuevas especies. Ya, causas del semisedentarismo. Otra cosa. Aquí el ser humano se vuelve semisedentario. ¿Cómo es esto de semisedentario? Significa que por periodos se queda en un lugar y por otros periodos se mueve y sigue cazando. ¿Eso a qué se debe? Es que el ser humano descubre la horticultura y esto va a provocar que el ser humano en un huerto produzca y espere a que estas semillas florezcan y haya frutos, y una vez que se acaba vuelve a la cacería. ¿Está bien? Entonces eso es lo que pasa. Poco a poco el ser humano va a dejar la cacería y se va a centrar netamente en la producción de sus propios alimentos. Pero como les digo, eso va a ser poco por poco. ¿Ya? Entonces, causas del semisedentarismo. ¿Por qué el ser humano es semisedentario? Primero, hay caza selectiva.
Acá el ser humano ya no caza a quien sea, ya no caza a cualquier animal que ve y simplemente ya porque tiene hambre los mata. No, acá hace una distinción en género. Sabe que las hembras pueden dar vida a otras crías para que éstas pues crezcan y sean fuente de alimento, pero los machos no. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Mediante caza selectiva, rodean a los animales y solo seleccionan a los machos para matarlos. Y los matan. ¿Ya? Así. ¿Qué más? Claro, pues como le decía, no dejan vivir a las hembras y también a los más pequeñitos. No los matan a las crías porque saben que esas crías pueden crecer y tener más carne, pues no más adelante. Así de drástico que suene, sí, así es, pues porque en esa época recuerda que cazaban para sobrevivir, ¿no? La horticultura. La horticultura, como les decía, son pequeños huertos para la siembra. Comienzan a sembrar en pequeños huertos, nada más, ¿no? Poco a poco el ser humano está entendiendo cómo funciona esto de la producción de alimentos. También pesca especializada. Ahora ya no solamente es el marisqueo que acercarse pues a la orilla del mar y pescar lo que se encuentra varado ahí, no. Ahora se meten al mar con pequeñas balsitas y comienzan a tirar redes de pesca con anzuelos y pescan cada vez más. ¿Ya? Esto más sucede en la costa, pues, ¿no? La pesca especializada sucede en las regiones de la costa. En las regiones en lo que no vamos a ver costa, eso no, no va a suceder eso. Bien, tenemos entonces a 5 representantes esta vez, ¿no? Vamos a comenzar con el primero, el más antiguo de este periodo. El hombre de Guitarrero, o también llamado el hombre de Río Santa. Fue encontrado en Ancash y es de una antigüedad de 7000 años antes de Cristo. Estamos hablando ya era del Holoceno. El descubridor fue Thomas Lynch y Thomas Lynch dice que este es el primer horticultor del Perú, porque en Guitarrero lo que encontró fueron frijoles, payares, ají, pacae y calabaza, o sea, restos de estos alimentos. Y esos alimentos en abundancia solamente pueden encontrarse pues si es que uno los produce. Entonces, se han encontrado semillas incluso de ello. Entonces, ¿por qué un ser humano guardaría semillas? Porque entiende la importancia de esas semillas. Entiende la importancia de estas, cultivarlas y producir alimentos. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que ya Guitarrero sabía eso, conocía eso. Entonces, es considerado el primer horticultor. ¿Ya? La cueva de Guitarrero es esta de acá. Voy a agrandarlo un poco. Esa es la cueva de Guitarrero actual. ¿Ya? En realidad, en esta cueva ha sido, digamos, en gran parte olvidada. Por esa razón que hay bastante maltrato que ha habido aquí a esta cueva, ¿no? Por ejemplo, acá hay pinturas rupestres que nos pueden mostrar cosas de aquella época, ¿no? Pero como ves, la gente va y como hace visitas a estos lugares, hacen pintas, malogran el patrimonio y así queda, ¿no? Pintas con, no sé, con plumones, liquid paper, etcétera. Eso es lo que nos hace, nos muestra qué tipo de sociedad somos, ¿no? Con nuestro patrimonio, con nuestra historia. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Cuando uno no es consciente de la importancia del cuidado de esto. Bien, entonces Guitarrero es considerado el primer horticultor del Perú. Ah, profe, ¿y por qué se encontraba esto en una cueva y no en un campo abierto? Porque normalmente Guitarrero estaba en una cueva en lo alto, ¿sí? Porque esa cueva de Guitarrero está bien alta. Y está ahí porque justo da vista a grandes valles. Y obviamente desde ahí controla sus huertos, pues, ¿no? Controla sus alimentos. Bien, pues por eso que se encontraba en una cueva. 2. Telarmachay, Junín. Tiene una antigüedad de 7000 años y fue descubierto por Daniel Lavalle. Los hallazgos que se encontraron pues ahí en Telarmachay nos dan a entender de que domesticaban a los camélidos andinos. Los camélidos andinos son aquellos descendientes de la Macrauquenia que habíamos visto en el capítulo anterior, ¿no? Esos camélidos andinos, pues, ¿no? Los guanacos, las vicuñas, etcétera, ¿no? Normalmente acá se van a criar las llamas, ¿no? Más que nada, las llamas. ¿Ya? Entonces se puede decir entonces que Telarmachay ya cría, perdón, a sus primeros animales. ¿Ves? Es criador de animales ya. Estamos hablando de que aquí se inicia el principio de la ganadería. Aquí estamos viendo que ya poco a poco el ser humano se va a dar cuenta que para sobrevivir ya no necesita cazar, sino más bien criar animales
y seleccionar solamente algunos para ir comiéndolo. Eso. 3. Santo Domingo, o también llamado el hombre de Paracas. Algunos le llaman hombre de Paracas porque Santo Domingo, los huesos que se encontraron ahí, nos dan a entender de que fue, digamos, el ancestro de la cultura Paracas, porque está ubicado justo en Ica, en el mismo lugar. ¿Ya? Tiene una antigüedad de 7000 años también y fue descubierto por Frederick Engels, ¿ya? Y de los hallazgos que se encontraron ahí, se encuentra pues redes de pesca, hay una quena, hay chozas subterráneas también. Eso significa que ahí está, el hombre de Santo Domingo ya era un pescador especializado. Tenía sus chozas, esas chozas que las hacían cerca a la playa. Vivían ahí, ¿ya? Porque recuerdo, dependían de los alimentos marinos. Ese es el hombre de Santo Domingo, ¿ya? Bien. ¿Qué más? 4. El hombre de Chilca. ¿Ya? Se encuentra al sur de Lima y tiene una antigüedad de 5500 a.C. El descubridor también fue Frederick Engels, pero acá la diferencia es que aquí se encontraron restos de domesticación del perro y también obviamente restos de horticultura. Acá lo que resalta es el perro, porque sí, el hombre de Chilca domestica al perro, pero no en realidad para comérselo, sino que el perro fue un animal que era utilizado para el cuidado de las granjas o también el cuidado de los cultivos, ¿ya? Entonces el perro obviamente se dedicaba a cazar a los pequeños roedores que podían hacer daño a los alimentos que se estaban cultivando, etc. Entonces el perro como que ahí comienza a domesticarse y más adelante va a ser utilizado ahí, en ese sector de la agricultura. Y 5, vamos con el último, Piki Machay, encontrado en Ayacucho y tiene una antigüedad de 4000 años antes de Cristo. Acá lo interesante, dice Richard McNeish, es que se encontraron indicios de la domesticación del cuy. Indicios me refiero a evidencias, ¿ya? Se encontraron evidencias de que Piki Machay ha domesticado, ha criado el cuy. Obviamente también es horticultor. No podemos olvidar que Piki Machay ya cultivaba sus propios alimentos, ¿ya? Pero acá destaca por el cuy, ¿no? El cuy, con el que nosotros conocemos, el mismo cuy, ¿no? Eso, como le llaman el conejillo de Indias, ¿no? En algunos. Ese cuy, ¿ya? Entonces acá tenemos, como les decía, la representación del hombre Santo Domingo, la cueva de Telar Machay, que habíamos visto aquí en Junín. También tenemos la cueva de Vitarrero, que la habíamos visto, y la cueva de Piki Machay, donde se criaba al cuy. Como les digo, son cuevas. Ahí es donde todavía estaban viviendo, recuerdan. Y bueno, esta es una imagen de cómo es que están ubicados cada uno de ellos. ¿Está bien? Bien. Ahora, acá vemos uno que es Jaiwa Machay, que también se encuentra en Ayacucho, pero eso también lo vamos a ver en el libro. Quiero avanzar contigo el libro porque hay algunas preguntas interesantes ahí. Vamos a la página número 160, 161 y la 162. ¿Está bien? Para poder acabar con esta historia. 3 páginas esta vez. La primera pregunta que nosotros tenemos acá es la siguiente. Recuerden que ya lo he hecho para poder entender mejor el tema. 1. Enumera todos los vestigios encontrados en Ica para el planteamiento de Engels. ¿Por qué Frederick Engels, dice que existió un hombre ahí en Ica? Porque encontró redes de pesca. Eso significa ya actividad humana. 2. Encontró una quena y también 3 encontraron chozas subterráneas. Es decir, que había actividad humana ahí. ¿Ya? Esas, digamos que son las evidencias que Frederick Engels presenta. Vamos con la 2. ¿Cuáles fueron los primeros animales andinos domesticados por el hombre? Habíamos visto que los camelios fueron domesticados primeramente, ¿no? Es que habíamos visto con Telar Machay. El cuy, que lo habíamos visto con Piki Machay, y el perro con el hombre de Chilca. 3. ¿Por qué razones el hombre dejó el nomadismo? O sea, ¿por qué el ser humano dejó de ser nómada, dejó de ir de un lugar a otro? Recuerda, porque había entendido mejor la naturaleza y había descubierto 2 cosas. Que podía domesticar plantas, es decir, que podía él mismo cultivar sus propios alimentos, y que también podía criar animales, es decir, indicios de ganadería, ¿no? Para tener carne. Eso es más que nada. Por estas 2 razones, domesticar plantas y animales, el ser humano dejó de ser poco a poco nómada. Y 4. ¿Qué le ocurrió a la megafauna durante el periodo del Holoceno?
ya habíamos visto, ¿no? Como de la megafauna era del Pleistoceno, en el Holoceno se extinguió. ¿Y quiénes son los que sobrevivieron? Sus descendientes, aquellos que se adaptaron y cambiaron su aspecto físico, obviamente, ¿no? Entonces, se extinguió y sus descendientes pasaron por un proceso de adaptación. Ya está. Ahora vamos con lo siguiente. Trabajando en clase. Dice, ahora vamos a conocer los cambios que generó el periodo del Holoceno. Observa la imagen y responde las preguntas en tu cuaderno. ¿Ya? Yo he respondido algunas, solamente la única que te dejo de tarea es la pregunta D, ¿ya? Para hacerlo mejor, más rápido. Vamos con la imagen. Esta es la imagen. ¿Ya? Esto netamente pareciera el hombre Santo Domingo porque está bien cerca a la costa, ¿no? Está creando sus chozas, etc. Ahora vamos a ver qué preguntas hay. La primera dice, los hombres que se encuentran en la parte superior, ¿qué cosa hacen? Obviamente construyen una choza, pues no, ahí están. Están construyendo una choza. ¿Qué más? Uy, ya, perdón. Los ubicados cerca al río, ¿qué es lo que están haciendo los que están ubicados cerca al río? Aquí. Uno, algunos podrían decir que por estar cerca del río pueden estar pescando, pero eso no parecen peces, eso parecen más que nada como sandías. Entonces recolectan frutos, más que nada, ¿no? C. ¿Por qué tienen que levantar chozas si ya no viven en las cuevas? Allá, esto es importante. Los ríos, los ríos que traen gran cantidad de agua, son importantes para la agricultura. Si tú vives cerca de un río, sacas agua del río para utilizarlo en tus tierras. No es lo mismo irse a vivir lejos en una cueva y venir todos los días trayendo agua desde allá. No. Por eso era importante vivir cerca de los ríos. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una casita cerca. Por eso aparecieron las chozas. Entonces, por eso la pregunta dice, ¿por qué tuvieron que levantar chozas si ya no viven en cuevas? Para estar más cerca de los ríos que les garantizan alimento, pues frutos, peces de río y también agua para los cultivos, que ahí también me gustaría que le añadas si es que te alcanza. ¿Ya? Eso es más que nada. Hay algunos hombres que hemos visto ahí en el texto que vivían en cuevas, ¿no? Telarmachay, Piquimachay, el hombre guitarrero. Y yo ya les expliqué que vivían en cuevas para ver las tierras donde estaban. Y además también porque estaban cerca de un río. Por ejemplo, el hombre guitarrero estaba cerca del río Santa. Está bien cerca del río Santa y nomás está. Entonces, no están lejos de un río. En el caso de que sí estén lejos de un río, ahí sí crean chozas. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Bien, ahora vamos a pasar a esta parte donde dice, en el siguiente mapa de Perú traza una línea desde la región donde se encontró cada vestigio e indica su nombre. Lo mismo que hicimos en el tema anterior es lo mismo que vas a hacer acá. Utilizas esto para ayudarte, aunque ya el mapa de acá abajo nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, el hombre guitarrero que se encuentra en Ancash, lo que vas a hacer es buscas Ancash, jalas una línea y pones guitarrero. Con el segundo, Telarmachay, Junín, buscas Junín, que se encuentra acá, jalas una línea y pones Telarmachay. Y así lo vas a hacer con todos los que se encuentran acá. La cosa es que te tiene que salir una imagen parecida a esta que está aquí. Está, Guitarrero Ancash, Telarmachay Junín, Chilca Lima, Santo Domingo Ica y Piquimachay en Ayacucho. ¿Ya? Ahí en el texto que yo, del que yo te he explicado, también está Jaiwa Machay, que también se encuentra acá. También Jaiwa Machay es criador de animales. Bien. Ahora, vamos a esta parte que son las preguntas del texto de los camélidos andinos. Te voy a pedir por favor que tú te tomes la molestia de leerte este pequeño texto. Léelo por favor y de ahí reanudas el video. Ponle pausa. Bien, ahora que has leído el texto, va a ser más fácil entender las preguntas. La primera dice, ¿qué opinión tienes con respecto a la cacería de camellos según el texto? O sea, ¿qué opinión tienes con relación a la cacería? Ahí la respuesta puede variar. Por ejemplo, puedes decir, la cacería en la actualidad no es tan buena. O sea, no es no te agrada de repente porque no estás de acuerdo en matar a un animal porque sí, ¿no?
Pero en aquel tiempo sí era necesaria la cacería, si no se extinguía la especie humana, ¿entiendes? Entonces, yo lo que he puesto como opinión es que era una actividad necesaria para la supervivencia. Era necesaria hacerla, ¿ya? Por el ser humano. Hoy no te vas a ir afuera a matar un animalito para comértelo, porque ya no tienes necesidad de hacerlo. Sería ilógico hacerlo, creo. Pero también tienes que enterarte de que hay cacería por deporte y que simplemente son gente que quiere cazar un animal porque ya. Y eso sucede en varias partes del mundo, cual yo no comparto. 2. ¿Cómo llegaron los arqueólogos a la hipótesis de que los camélidos vivieron en el litoral? Allá. Según el texto dice que los camélidos antes vivieron en el litoral, ¿ya? Estaban ahí en el litoral, solo que tuvieron que alejarse porque como había tantos seres humanos que vivían pues en la costa y casi parte de la sierra, ellos comenzaban a huir. Y se fueron a vivir en la parte más alta donde el ser humano normalmente no va. Entonces por eso dice según el texto, se alejaron, ¿no? Se alejaron de ahí. Y ahora, la pregunta es, ¿cómo es que los arqueólogos decían que vivían antes los camellos en el litoral? Los huesos que encontraron, pues. Esas son evidencias. Ellos dicen que encontraron restos de camélidos en la costa. Y eso obviamente ya te dice que habían camélidos que antes vivían ahí. ¿Ya? Bien. Uno de las preguntas con alternativas. El hombre de domesticó cuyes en las alturas de Ayacucho. Piki Machay, ¿no? El hombre Piki Machay, según el texto que nosotros habíamos visto hace un rato. 2. En el año 7000 se generaron cambios climáticos que favorecieron a los pobladores horticultores. Este cambio se dio dio inicio al periodo allá. Acá quiero explicar algo. Normalmente se dice que el Holoceno empieza en el 10.000 a.C. Hay algunos que han hecho otras investigaciones y dicen que empieza en el 8.000, 10.000, 8.000. Esta pregunta dice que empieza en el 7.000, ¿ya? Pero, bueno, si cogemos esta pregunta como 100% cierta, hay que entender más que nada a dónde apunta. Por ejemplo, si asumimos que inicia en el 7000 el Holoceno, nos vamos a dar cuenta de que generó cambios climáticos. Sí, acá dice que se generaron cambios climáticos que favorecieron a horticultores. Este cambio se dio inicio ¿a qué periodo? Ya, esos cambios climáticos dieron inicio al periodo del Holoceno. No hay de otra, no hay otro acá. No podemos poner Pleistoceno porque ni uno. ¿Ya? Entonces la única respuesta es la C. 3. La mejoría del clima en el territorio andino gracias a una mayor constancia del ritmo de las estaciones se produjo durante también del Holoceno. El clima comenzó a mejorar en el territorio andino, pero ¿a qué se debió? A que pasábamos a un nuevo periodo, pues el Holoceno. Eso. 4. ¿Cómo se denomina el hombre de Santo Domingo? Normalmente también se le llama el hombre de Paracas. Entonces por esa razón le he puesto la A. 5. ¿Cuáles fueron las actividades esenciales descubiertas por el hombre? Las que le permitieron dejar de ser nómada. Ya lo hemos visto en una pregunta de retroalimentación, ¿no? ¿Qué es lo que hizo que el ser humano deje de ser nómada? Domesticación de animales, que es ganadería, y domesticación de plantas, que es la agricultura. 6. El hombre de Santo Domingo fue descubierto por Frederick Engels. ¿Está bien? 7. No es un vestigio correspondiente al periodo arcaico temprano. Toquepala, porque habíamos visto a Toquepala en el periodo lítico, no en el arcaico temprano, así que ese es el único que no cuadra ahí. 8. Este hombre practicó la caza selectiva de camélidos y su vida transcurrió en las alturas de Junín. Ya te está dando el dato de que se encuentra en Junín. Y que criaba camélidos andinos. Ya, eso por sí te la Machay, ¿no? Criador de camélidos. 9. Escribe verdadero o falso según corresponda. A ver, ¿Piki Machay se ubica en dónde? ¿En Ancash? No. Habíamos visto a Piki Machay que no se ubica en Ancash, ¿no? Habíamos visto que estaba en Ayacucho. ¿Telar Machay se ubica en Ayacucho? No, habíamos visto Junín. ¿Y Terrero se ubica en Junín? No, habíamos visto que era en Ancash. Entonces, las 3 son falsas. Y vamos con la número 10. Considerado el primer horticultor.
El primero que siembra, guitarrero. Es el primero que vimos en esta clase, ¿no? Entonces, con esa sería la última pregunta. Espero que te haya quedado claro. Si necesitas ver de nuevo el video, hazlo. Sabes que para eso son estas videoclases, ¿no? Para que puedas cada vez más retroalimentarte. Bien, entonces ya nos veríamos en un noveno tema ya. ¿Está bien? Para ya la siguiente semana. Cuídate bastante. Nos vemos. Adiós.